tardes a todos y a todas. Hay lugar para sentarse, así que todas las personas que están en los costados se pueden ir acomodando. Bienvenidos, bienvenidas a la presentación del libro y del documental 200 años, que viene a celebrar, bueno, el bicentenario del Banco Provincia, así que un aplauso. Estamos en el marco de un festejo que empezó en enero del 2022 y se ve que a la gente del Banco Provincia le gusta muchísimo festejar porque se trata de un cumpleaños que se sigue festejando. Son 200 años, no es para menos. Y esta es la segunda presentación que hacemos del libro y del documental. La primera fue en enero en Mar del Plata, en el Museo Mar, también con Felipe Piña, que está acá presente, así que voy a pedir un aplauso para nuestro historiador popular. Por supuesto, ustedes ya vieron entrar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, siempre se lleva una ovación el gobernador, yo también me voy a sumar a eso. Bueno, muchísimas cosas hizo el Banco Provincia para festejar, como les decía, hace un año que estamos festejando, hace un año que venimos comiendo la torta bonaerense. ¿Quiénes de acá probaron la torta bonaerense? Todavía hay gente que no lo probó. Yo pensé, bueno, dio vuelta por toda la provincia, ya se repartieron más de 80.000 porciones de torta bonaerense. Así que bueno, es un cumpleaños que se festeja a lo grande, ciclo de charlas sobre identidad bonaerense, concursos de literatura, pintura y fotografía, la caravana que recorrió más de 40 fiestas populares bonaerenses, el Festival 200 en el Estadio Único, del que participaron Miranda, María Becerra, Los Auténticos Decadentes, y al que fueron más de 40.000 personas. Y el Festival 200 Veranos con un mega show de babasónicos y más de 15.000 personas festejando en la playa. Ahí estuvimos con el gobernador chusmeando. Bueno, antes de comenzar, queremos agradecerle también a Ernesto Bauer, director del teatro, por recibirnos. Muchas gracias a los anfitriones. Ya dije que si quieren le podemos volver a aplaudir al gobernador. Otra vez. A las autoridades provinciales, a Juan Cuatromo, presidente del Banco Provincia, a los miembros del directorio y de la gerencia general, funcionarios y funcionarias del banco, y a todas las personas presentes, muchas gracias por haber venido y haberse acercado en este día que pareció casi apocalíptico, porque entre el calor y la lluvia, que fue solamente un chaparrón, parece que se va a derretir todo. Pero bueno, acá estamos y todavía tenemos cosas para celebrar. Quiero invitar al escenario a Juan Cuatromo, por favor, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Juan, adelante. Lo de siempre, que es explicarme con el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Voy a ser muy breve porque todos queremos escuchar a Axel y a Felipe. Agradecerles por estar hoy acá, a Florencia y a todo su equipo por el acompañamiento permanente, que demuestra que uno de nuestros objetivos es tener un banco integrado con la realidad de nuestra provincia y con la cultura de nuestro pueblo. Y la verdad que hemos tenido un trabajo diario casi. Así que agradecerte a vos y en vos a todo el equipo del Instituto Cultural. No voy a hablar de la historia del banco, no, eso ya va a haber gente que sabe mucho más que yo. No me voy a detener en eso, simplemente contarles, ya que estamos acá y que podemos hablar también del presente del banco. Nosotros hoy lanzamos, y hablando de un banco que viene a innovar, hoy pusimos en funcionamiento nuestro portal de ventas, Provincia Compras. Pueden acceder a una gran gama de productos con entrega a domicilio, y quienes sean clientes del banco, clientas del banco, entren porque pueden comprar con 24 cuotas sin interés, así que es más que interesante. Habla de un banco que tiene historia, que tiene una historia muy profunda, muy vinculada con nuestra gente, muy vinculado con la historia del país y de la provincia, pero un banco también que hoy viene a celebrar un presente de transformación muy grande, pero también a pensarse a futuro, siempre comprometido con la realidad de nuestra gente, siempre comprometido con nuestra provincia. Lo decimos siempre, estamos profundamente orgullosos de la provincia de Buenos Aires, estamos profundamente orgullosos de nuestra gente y estamos profundamente orgullosos de nuestro país. El banco cumple 200 años, somos parte de esta historia y vamos a seguir siendo parte de esta historia. Así que muchísimas gracias a todos y todas por todo.
celebrar los 200 años de existencia de un banco es bastante sorprendente. Quiero confesarles que para mí pensar en un libro sobre un banco y un documental sobre un banco, en principio yo hubiese creído que podía ser algo aburrido, pero bueno, claro, como el encargado de armar este documental fue Felipe Piña, podemos acceder a una historia que es absolutamente entretenida y accesible, y van a ver además en este breve documental que el Banco Provincia es un banco que acompañó la historia de nuestro país, con lo cual después de este documental vamos a tener una charla con Felipe y con Axel para hablar un poco de la historia del Banco Provincia y de cómo el banco fue acompañando, como les decía, la historia de nuestro país, de nuestra patria. Y bueno, pensar cómo además la función y el rol del banco fue obviamente cambiando a medida que fueron cambiando los gobiernos, donde el banco puede tener un rol, puede ser parte del problema o bien puede tener una función social. Creo que estamos en un momento donde el Banco Provincia se propone acompañar un proceso productivo y sobre eso también vamos a hablar. Pero bueno, ahora el documental a cargo de Felipe Piña, 200 años. Hace 200 años, el Banco Provincia abría sus puertas en Buenos Aires. A lo largo de su trayectoria, atravesó momentos críticos del país y del mundo: guerras, crisis económicas, dictaduras militares, epidemias. Pero nunca dejó de crecer e innovar. Hoy cuenta con 420 sucursales, más de 8 millones de clientes entre particulares y empresas y 10.500 trabajadores. El primer museo bancario de nuestro país, el holding de empresas Grupo Provincia, su propia fundación y la empresa Provincia Microcréditos. Conmemorar su creación significa también destacar su importancia en la historia fundacional de nuestro país. Todo comenzó en 1822. Habían pasado 12 años de la Revolución de Mayo y solo 6 de la Declaración de Independencia. Imperaba una economía de guerra, producto de las luchas internas entre unitarios y federales. El caos era tal que convivían 19 tipos de visiones diferentes, complicando todas las transacciones monetarias y la vida cotidiana. Para hacer frente a esta situación, un grupo de vecinos notables se reunieron en Buenos Aires con el objetivo de crear un banco. Un tercio de los accionistas era de origen extranjero. Entre los restantes inversores había figuras que más tarde tendrían un rol protagónico en la futura república, como Bernardino Rivadavia, Juan Manuel de Rosas y Vicente López y Planes. Esta fue la génesis del Banco Provincia, el más antiguo de Hispanoamérica y la primera sociedad anónima constituida en Argentina. Bajo el nombre de Banco de Buenos Aires, abrió sus puertas el 6 de septiembre de 1822, ubicado en la Manzana de las Luces. Luego, en 1826, la entidad se instaló en San Martín 137, donde funciona hasta la actualidad la Casa Central. Una de las primeras actividades del banco fue poner en circulación el primer billete de la historia argentina. Se fijó como menor denominación al de 20 pesos, que superaba en un 25% al de la onza de oro, la moneda de mayor valor por entonces en América. Estas primeras ediciones fueron provisorias y no tenían el valor impreso, sino que debían completarse a mano uno por uno. El Banco de Buenos Aires también fue pionero en incluir dibujos de animales en los billetes, como llamas, ñandúes, ovejas, caballos, vacas y hasta perros. En 1852, Buenos Aires se separó durante casi 10 años del resto de las provincias confederadas y comenzó a administrar de manera independiente los recursos provenientes de la aduana.
Inició así una etapa de prosperidad y el banco asumió un rol financiero clave en su desarrollo. En 1856 se le permitió otorgar créditos con garantía real sobre inmuebles, por lo que se convirtió en la primera institución bancaria del país en lanzar préstamos hipotecarios. También financió la construcción del Ferrocarril del Oeste, del primer Teatro Colón y la puesta en funcionamiento de la primitiva compañía de gas que se encargaba del alumbrado público. A la par del crecimiento económico de Buenos Aires, el banco también experimentó una gran expansión. En 1863 abrió las 3 primeras sucursales: San Nicolás de los Arroyos, Dolores y Mercedes. Para 1889 ya contaba con 42 sucursales y más de 5.200 ahorristas en sus nóminas. Pero en 1890 se produjo una crisis económica sin precedentes: inflación, desorden en el crédito y un devastador circuito de especulación. El país era incapaz de cumplir con los compromisos de deuda externa contraída en las 2 décadas anteriores. Gran parte de los bancos nacionales y de capitales extranjeros cesaron sus actividades. El Banco Provincia entró en una moratoria y comenzó a cerrar sucursales. Para 1895 solo conservaba la de Mercedes, San Nicolás, Dolores, La Plata y Buenos Aires. En 1906 se transformó en una entidad de capitales mixtos entre el Estado y sectores privados. Y un siglo después volvió a enfrentarse, como el resto del país, a las más grandes crisis económicas de la historia argentina: la hiperinflación de 1989 y el estallido de 2001. A pesar de las condiciones adversas, el banco siguió respondiendo a todos sus clientes. En 1946, con Perón en el poder y un Estado sólido, la función del Banco Provincia fue fundamental para respaldar la política de redistribución del ingreso y el crecimiento industrial y agropecuario. En ese contexto, una de las principales medidas del entonces gobernador de la provincia, Domingo Mercante, fue negociar la disolución de la sociedad mixta para que la entidad volviera a ser de los y las bonaerenses. Resuelta la estatización, Arturo Jaureche fue nombrado presidente de la institución. Las pequeñas y medianas industrias entraron en un periodo de gran auge y fueron apoyadas con créditos diseñados especialmente para sus necesidades. Pero también las grandes fábricas se vieron favorecidas. Algunos casos emblemáticos fueron Alpargatas, Cianditela, Chocolates Águila, Molinos Río de la Plata y La Plata Cereal. Con una destacada ceremonia se inaugura la sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la vecina localidad de Merlo. En 1947, con motivo del 125 aniversario del banco, Jaureche lanzó una nueva consigna. El Banco de la Provincia de Buenos Aires, afirmó, tiene una consigna que corresponde a la de la nueva Argentina: producir, producir y producir. Tanto por su papel de banca pública como por su rol de agente financiero del gobierno provincial, a lo largo de su historia, el Banco Provincia sostuvo su compromiso con el desarrollo económico de la región en un marco de inclusión social. Con esa premisa, uno de sus principales hitos fue la creación en 1962 de planes de vivienda y la construcción de conjuntos habitacionales. Puertas adentro, en el transcurso de los 3 siglos que atravesó como institución, la entidad fue pionera en llevar adelante una política inclusiva de incorporación de personal. En 1919, el banco empleó la primera trabajadora en un contexto mundial donde la mujer ingresa al mercado laboral durante la Primera Guerra Mundial. Más tarde, en 1960, contrató al primer trabajador con capacidades diferentes en el área de tesorería. En 1984, tomó la decisión de contratar más de un centenar de veteranos de Malvinas. Gracias a esta contención y oportunidad de reinserción, se pudo comprobar que entre ellos se encuentra el menor número de suicidios entre los excombatientes. Y durante el año 2020 se creó el Comité de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón
y pusieron en marcha un plan económico que terminaría por desmantelar el aparato productivo del país. Durante esta dictadura cívico-militar, 28 empleados del Banco Provincia fueron desaparecidos. Como parte de una política de reparación, la entidad incorporó a sus familiares como personal de planta permanente. En la Casa Matriz de La Plata funciona el espacio de memoria Virginia Ogando, una trabajadora que fue la principal impulsora de este lugar, hija de Jorge Ogando, secuestrado en octubre de 1976 junto con su mujer Estela Maris Montesano. La historia del Banco Provincia es también la historia de la Argentina, con un pasado, un presente y un futuro siempre en sintonía con lo que pasa en el país y cerca de la gente. Hoy llega a todos y todas las bonaerenses gracias a sus 420 sucursales, a través de su servicio de home banking, la red propia de cajeros automáticos más extensa del país, su propia flota de camiones de caudales, sus más de 10.500 trabajadores y la innovadora billetera digital Cuenta DNI, reconocida internacionalmente. El primer banco de Hispanoamérica cumple 200 años y, como desde sus orígenes, sigue estando al servicio de la gente. Bueno, se podía hablar de un banco que la historia fuera sumamente interesante, así que vamos a invitar al escenario a conversar al creador del documental y del libro 200 años, el historiador popular Felipe Piña. Arriba, por favor. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Quiero aprovechar y saludar a Victoria Oreto, subsecretaria de Políticas Culturales de la provincia de Buenos Aires, a Florencia Santú, presidenta del Instituto Cultural, que están presentes también. Gracias por haber venido. La verdad es que Felipe se tiene que ir. Sí, bueno. Felipe, cuando vos te tengas que ir, te parás y te vas. Perdón, Y nadie se va a ofender demasiado. Estamos entre amigos. Con Axel nos podemos quedar conversando un rato más si es que el gobernador dispone de su tiempo. Voy a empezar por Felipe. Bueno, Felipe, uno piensa 200 años de la existencia de un banco. Yo decía hace un ratito un poco en chiste, pero la verdad que es bastante grave. Mientras vemos cómo hay otros bancos que justo se están derrumbando en este preciso momento, es toda una celebración 200 años. Y me preguntaba, ¿qué existía Argentina cuando se crea el Banco Provincia? No, como tal no, estaba conformándose como nación y justamente en esa época estábamos totalmente disgregados. Era la época que conocemos como las autonomías provinciales, cada provincia por su lado, y Buenos Aires era un estado más dentro de ese conglomerado bastante desunido de las llamadas Provincias Unidas, así que era casi un estado autónomo, podemos decir. Bueno, y en el documental vos decís, hay un grupo de vecinos notables, es interesante lo de vecinos notables, que se tuvieron que organizar para poner un banco. ¿Para qué? Y en esto también podría entrar Axel en su faceta de economista también, ¿no? Porque hay un momento dado donde todavía no era una patria, o tal vez sí, estaba empezando a hacerlo, ¿no? Necesita darse un banco. Sí, porque era un caos, la economía era un ingreso de dinero importante, porque Buenos Aires era una exportadora muy importante de cueros y no había una organización financiera, había un caos monetario y por lo tanto se hacía necesario la conformación de este banco, que como verás tiene personalidades muy diversas, ¿no? Está gente como Rivadavia y Rosas, ¿no? Esos eran los vecinos notables. Por ejemplo, claro, Vicente López, o sea, gente que venía... Señores que no se gustaban entre sí. Claro, no se terminaban de juntar, después van a estar enfrentados incluso militarmente, pero por el momento eran las grandes fortunas, los grandes comerciantes, terratenientes de la época que necesitaban organizar económicamente la provincia, que se acababa de fundar como provincia en el 20, ¿no? 21,
y entonces necesitaba un banco para todo esto, así que era fundamental. Te escuché, Axel, que vos comentabas el tema de que hubiera perritos, ¿no?, en los billetes. Hace poco el macrismo inventó unos billetes con animales y todos hicimos la lectura de, bueno, las ganas de sacarle contenido a la historia, ¿no?, y despolitizar a los billetes. Acá es distinto, porque acá todavía no había próceres, no había a quién poner. Sí, inclusive, como los billetes se hacían afuera, tuvimos billetes con la cara de Washington, por ejemplo. Claro, porque era el que sabía dibujar. Claro. Un comentario medio, me decías como economista, ¿por Sí. qué la necesidad de hacer un banco? Los vecinos notables. Bueno, en primer lugar, yo tengo la costumbre y un poco la obsesión de cuando me toca presentar un libro, leerlo. Así que Bueno. eso es lo primero que voy a hacer, recomendarles a todos y a todas que lean el libro. Me parece que es una obra importante, es una obra además compleja en su armado, porque es una obra que va recorriendo década a década la historia nacional, digamos, nuestro país y nuestro banco, y nuestra provincia y nuestro banco, con un corte que tiene que ver precisamente, no siempre con procesos políticos, sino con un corte por década, a partir de la fecha de fundación del banco, de la que se cumple ahora 200 años. Pero y en esto obviamente felicitar al banco y al autor y a quienes trabajaron, porque no es fácil hacer una síntesis tan precisa de los procesos históricos, los procesos económicos, y ponerla en paralelo, como que muestra dos dimensiones, dos caras de una moneda. Preguntaba sobre la moneda, dos caras de una moneda, que es la historia del país o de la provincia y de su banco. Digo del país o de la provincia porque precisamente el gran problema que tiene la provincia de Buenos Aires en aquel entonces es que, aunque en términos de procesos políticos podía estar separado de la Confederación, o podría estar unido, podría estar en guerra, o podía estar organizado, la organización nacional, en diferentes estadios, lo cierto es que se confunde mucho. Yo siempre decía, se confunde mucho la historia de la provincia con la historia de Argentina. Y tal vez por eso, también como una curiosidad, tal vez por eso no hay tantas historias de la provincia de Buenos Aires, no hay muchas historias de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, este libro también es un aporte, porque contiene una historia de la provincia de Buenos Aires relativamente sintética, pero hecha por Felipe, con la capacidad de encontrar eso que es tan difícil de sintetizar en pocas páginas, procesos históricos. Bueno, en la primera presentación que hicimos en Mar del Plata, Felipe nos contaba que había hecho un laburo de hemeroteca, de ratón que se metió de verdad en los sótanos del banco, y que existe un archivo que fue por la voluntad de Jaureche, que fue presidente en el peronismo. El archivo del banco fue, es extraordinario, es un archivo que tiene 6 subsuelos, y es extraordinario el material que tiene, así que sí, está buenísimo, y ahí fue un poco la fuente. Y como dice Axel, también el libro es una historia argentina y una historia de la provincia, que me parece que es interesante, porque efectivamente no es casual que se confunda la historia de la provincia con la historia del país, porque Buenos Aires fue el país durante mucho tiempo. Fíjate que hasta el 80 las autoridades nacionales residían en la provincia, eran huéspedes de la provincia. Inquilinos. Hubo que hacer una revolución del 80, para que se creara La Plata, ¿no? Un distrito aparte, y la provincia tuviera su propia capital. Esta confusión llevaba a que el gobernador de la provincia estuviera por encima de las autoridades nacionales, ¿no? Sí, y perdón, hago un comentario con esto, porque yo decía, que da para una larga conversación, porque creo yo que es una de las dificultades que hay con la identidad de la provincia de Buenos Aires, con la determinación de ese conjunto de localidades. Y una heterogeneidad, ¿no? Sí, claro, pero decía, muchas veces se confunde la historia de la provincia con la historia de la nación. Lo dijo Felipe, que me habilita a decirlo, porque como gobernador parece que me estoy comiendo Argentina, y no es así, pero es cierto que está
en algún momento hay alguna identidad. Lo que no se sabía, que para mí es un hallazgo del libro, es que también se confunde, así como se confunde la historia del país con la historia de la provincia, se confunde la historia de la provincia con la historia de su banco. No es que una contenga la otra, pero si uno lo viera de manera independiente, ve que las peripecias, los ciclos, las circunstancias son las mismas, que se explican mutuamente. Además, con esto voy porque me picó el bichito cuando dijiste como economista. Mirá, el banco surge como uno de los emergentes, como uno de los epifenómenos de la unidad nacional, de la estructuración de un espacio nacional de acumulación, si me pongo más en economista, porque eso tiene como uno de sus caracteres la moneda y el dinero, digamos. El dinero determina ese espacio de acumulación y a la vez viene determinado por su conformación. En los procesos de unificación nacional a nivel mundial, siempre uno de los factores centrales como emergente de eso es, bueno, hay una moneda. Alguien emite la moneda y tiene el monopolio de la emisión de la moneda. Y esa moneda tiene un valor de cambio, ¿no? Claro, pero aún cuando haya altibajos en el valor de cambio, hay una moneda de curso legal, que para que haya una moneda de curso legal, tiene que haber una autoridad política y muchas veces militar, que le imponga. Porque, por ejemplo, hoy que todos estamos acá en pánico, no sé si están en pánico, pero deberían, porque hay una crisis financiera y bancaria internacional muy compleja, que tiene efectos sobre nosotros porque hay una moneda, que es la moneda mundial, el dinero mundial, que es el dólar, que además está en este momento disputando la hegemonía, como también en la geopolítica lo vemos. Pero, bueno, llevando más chiquitito, el banco es una necesidad del proceso de integración nacional. Y surge, y bueno, emite el papel moneda, tiene el monopolio de la emisión, pero también se hace cargo del crédito y del crédito público. Entonces se involucra en la recaudación de impuestos y además le presta al Estado, además de prestarle a privado. Por eso, otro de los elementos que daría para una tesis doctoral, pero y para mucha reflexión, las diferentes etapas del banco, las funciones del banco, los objetivos del banco vinculados, vos lo decías ahí, a diferentes gobiernos o diferentes etapas históricas. O sea, como se dice de un martillo, con un martillo es siempre el mismo, puedes romperle la cabeza a alguien o martillar y hacer un mueble. Es el mismo martillo. Bueno, el banco puede servir para destruir a la industria nacional o para potenciarla. Tener un banco, el mismo instrumento. Entonces, la verdad que creo que todo el interés que tiene es que qué vas a hacer con tu banco es parte central de tu programa político y de tus objetivos, tus propósitos como gobierno. Que no es que, bueno, hagamos esto y el banco. Bueno, tenemos un banco y el banco es un elemento central de ese objetivo. ¿Lo sepas o no lo sepas? Claro, el banco empieza a tomar decisiones políticas, sobre todo cuando el banco es un banco público, ¿no? Vamos directo a Jauretche, Felipe. ¿Cómo no? Porque tengo miedo que nos quedemos en tiempo y que no lleguemos a eso. No, está bien. La verdad es que yo, leyendo el libro, me enteré que Jauretche había sido presidente del banco y me pareció sumamente interesante. Una figura que todos tenemos como un intelectual y que además siempre, cuando hablamos de la cuestión nacional, de la identidad, siempre lo citamos a Jauretche. Es una linda cita, Jauretche. Como dice los piojos. Exacto. Vos me decías en la última charla, habría que citarlo más a Jauretche todavía. Pero yo no sabía que había sido presidente de un banco, sí. Y me parece interesante que además haya formado parte de la etapa de terminar de estatizar el banco, ¿no? Sí, además fue muy criticado por los intelectuales de la época de asumir una función pública, ¿no? Cosa que no estaba bien vista, y la verdad que hace una tarea extraordinaria y muy importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista crediticio, pero también desde el punto de vista histórico, porque crea el archivo, le da mucha importancia a lo que tiene que ver con la historia dentro del banco, pero además le da un impulso extraordinario a la producción. Es el banco que estaba muy destinado al campo solamente, y Jauretche lo destina también a la pequeña y mediana industria, a los talleres que necesitaban crédito, a las cooperativas y demás. A la vivienda, a la construcción de vivienda. Así que es un momento extraordinario el de Jauretche en el banco, ¿no? Así que el banco, esta gestión del banco, que ahora también te quiero preguntar cuál en concreto como gobernador y cómo estás usando esa herramienta, como vos la definiste recién, ¿no? Uno de los lemas de Jauretche era
fue producir, producir y producir. Y la actual gestión del banco vuelve a rescatar, ¿no? Por ahí anda Cuatro, vuelve a rescatar ese lema y entiendo que lo vuelve a poner en acción. Sí, bueno, la figura de Jauretche y esas tres palabritas que son la misma, me parece que es notable porque puesto como el propósito de un banco, que en general, volviendo a la economía, uno suele distinguir lo que son los procesos especulativos, financieros, de los procesos materiales y productivos. Que el banco tenga como lema, como tenga como objetivo producir, cuando uno diría, bueno, pará, ustedes son los que prestan, los que funden, los que acumulan, los que timbean, y ahora resulta que el banco se tiene que dedicar a producir, cuando en realidad no tiene una sola máquina fuera de que imprimía billetes, ¿no? Entonces me parece que es poético también, como siempre Jauretche, con esas cuestiones perturbadoras, poner al banco a producir, a ser un factor de producción, es toda una declaración de principios sobre ahora haber retomado la idea del banco como instrumento para producir. Nosotros también decimos para distribuir, ¿no? Porque a diferencia del peronismo clásico, donde producción y crecimiento y distribución parecían más naturalmente asociados porque era un proceso de industrialización de un país de base agrícola, con la cual era la incorporación de masas enormes, contingentes enormes de trabajadores a la vida urbana y a la vida industrial. Entonces, casi al mismo tiempo que producías, incorporabas, distribuías e incluías, pero ahora, en la etapa actual del capitalismo, que ya no es la segunda posguerra, se nota que no siempre que producís, y ni siquiera que producís más, necesariamente distribuís más y mejor. Entonces, están los dos elementos. Yo creo que, obviamente, uno puede decir, bueno, el banco ahora se dedica a fomentar la producción, a hacer una palanca del proceso productivo, con el ojo puesto sobre todo en pequeños y medianos productores, y cuando decimos producción nos referimos a la rama tanto primaria como manufacturera, y a distribuir. Pero bueno, creo que hay políticas muy concretas. El Banco Provincia, y saco la pandemia para no quedarnos en el papel del banco durante la pandemia o del gobierno durante la pandemia, pero el banco tiene un papel actual y muy poderoso como resorte del proceso productivo en la provincia. Ha servido para potenciar inversiones productivas con líneas específicas. La verdad que es, si no me equivoco, sería billón, o sea, 1 millón de millones lo que ha prestado en líneas productivas el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es muchísimo. Fue un factor central en la recuperación de esta etapa. Y de la misma manera, bueno, lo más conocido, porque se ve el tema de la inclusión financiera, la cuenta DNI, ese camino de democratizar el acceso al banco. No sé, yo tengo un hijo de 14 años. ¿Tiene cuenta DNI? Tiene cuenta DNI, es algo que habíamos necesitado y que es bastante revolucionario, porque además tal vez alguno tiene Mercado Pago o algo así, pero este es un banco, no es una app, es un banco. Y es un banco con toda la regulación, con toda la dificultad que eso implica y con todas las certidumbres que da el hecho de que haya una autoridad. Bueno, ahora vemos temas de bancos que se caen, pero bueno, y todos dicen, y la regulación, y lo que se ve es que han regulado de una manera muy favorable a que los bancos se puedan caer en determinados lugares. Pero tiene un papel con los descuentos, con los reintegros. Yo creo que hay una serie de medidas además muy visibles, casi diría muy ya del lenguaje corriente, ¿no? Tenés cuenta DNI, hace un tiempo nadie sabía lo que era, y ahora tenés cuenta DNI, no tenés cuenta DNI, el cartelito pegado, los descuentos. Bueno, son cosas que han llegado, y después líneas de crédito que han funcionado muy bien. Y vos fíjate que en el gobierno anterior estaba el mismo banco, hoy los números nos dan muy bien, los indicadores bancarios, todo lo que son los indicadores técnicos del banco, el banco está muy sano, como se suele decir, como no está desde la caída de la convertibilidad, y al mismo tiempo está con una acción metido en el proceso productivo y de distribución que a mí me llena de orgullo, porque también generar consumo
es generar producción, ¿no? Ahora, el banco no siempre tuvo el mismo rol. Decíamos cómo el banco siempre fue acompañando de alguna manera la historia del país, para empezar por la mera existencia de ambos, ¿no? Pero también ahí, haciendo un poco de historia, el banco pudo haber tenido distintos roles en las distintas crisis. Sí, totalmente. Que hubo muchísimas en la historia argentina, algunas inmersas dentro de crisis globales y otras muy propias. Sí, ¿Qué claro. rol fue teniendo el banco, por lo que vos fuiste viendo, Felipe, a lo largo de su La historia? primera crisis que le pega con todo, la crisis del 90, que lleva a que El 8-90. el 8-90, que se achique, que cierre sucursales, que vuelva, que se incremente el capital privado dentro del banco, la orientación también del banco, ¿no? Era un banco que hoy decimos producir, no era exactamente la política que había tenido el banco hasta el 90, un banco especulativo como el resto de los bancos de la época de Juárez Selman, que termina con esa crisis tremenda, ¿no?, del 1890. En el 30 también, ahí tiene una función anticíclica interesante, ¿no?, que a pesar de la línea general, el banco sigue apostando a prestarle a los pequeños y medianos productores, cosa que se va a incrementar, por supuesto, notablemente a partir del 47, 46, ¿no? Y como bien decía Axel, también el banco sirve para perjudicar. En la dictadura, en los procesos neoliberales, el banco tuvo una función acorde a la política general, donde les prestaba a las grandes empresas, que eran muchas veces pagadiós, ¿no? Es decir, préstamos que después no se reembolsaban, mientras que el pequeño ahorrista no accedía a un crédito en ese momento, ¿no? Podríamos pensar, porque decíamos, el banco en realidad creo que lo pasamos muy por alto, pero empezó siendo una sociedad anónima, algo así como una sociedad anónima, después fue una sociedad de capitales mixtos, el peronismo termina siendo un banco totalmente público, ¿no? ¿Podría haber alguna regresión? ¿Se podría pensar en que en algún momento, no quiero ser apocalíptica, pero sabemos que la democracia es así y que hay distintos ciclos, pero que en algún momento podría volver a privatizarse un banco como el Banco Provincia? Mira, en el 2001, muy concretamente, se habló Del nacionalismo. O sea que los momentos de crisis Provincia. son los momentos propicios para las dos cosas, de alguna manera, porque también a veces se estatizó para salvarse. para un salvataje de los privados, o sea que no siempre las estatizaciones son progresivas. Sí creo que el Banco de la Provincia siempre ha sido un elemento de los dramas, de la historia dramática de la provincia de Buenos Aires. También es sintomático cuando hay este diferendo sobre la capital, que genera una crisis en el banco, de donde termina estando la casa matriz. En un momento tiene un funcionamiento paralelo, como dos casas matrices, dos semidirectorios. Después hay una suerte de unificación, pero entre las cosas que la provincia de Buenos Aires, yo creo, tiene realmente de potencial propio, está su banco. El que el Estado provincial sea propietario, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, tenga un banco, y tenga un banco del despliegue territorial, porque hoy estuvimos reunidos con gente del sindicato de la bancaria, ¿no? Porque además ahora hubo un fallo de la Corte Suprema, bueno, ven, a veces la Corte Suprema cuando no está metida en el lawfare falla a favor de la gente, así que falló a favor de los jubilados y las jubiladas de la Caja del Banco, que la Caja del Banco, ahí cuando se creó, hubo, sí, creo que todavía es siglo XIX, ¿no? Cuando se crea la caja, una caja de jubilación, la quiso liquidar, una de las primeras de la historia. la quiso liquidar Vidal, y bueno, y después ahora tuvimos toda esa disputa, pero hablando con representantes de los trabajadores del banco y recorriendo toda la provincia, uno ve que en la plaza del pueblo, digamos, en la plaza de la localidad más pequeña de la provincia, está la municipalidad, está la iglesia y está el banco. Está el Banco de la Provincia. Bueno. A veces está el Banco Nación también, pero a veces. O sea que la presencia institucional de la provincia se da a través de sus escuelas, se da a través de hospitales o de
prestadores de salud, se da a través de sus rutas, de sus puertos, se da a través del banco. La presencia del Estado provincial, por eso yo creo que Juan lo dijo un poco lateralmente, pero uno de los objetivos de esta gestión es integrar de manera muy explícita, yo sé que esto puede sonar muy mal en un oído neoliberal, ¿no? Pero integrar la acción de gobierno con los programas y las políticas del banco. Que el banco sea un instrumento de ejecución de las políticas generales del gobierno. Por supuesto que, digo porque hay toda una cosa con la independencia. ¿Se supone que el banco debe ser independiente? No, no sé por qué. Pero eso con el central. Sí, el Banco Central, que también ahí está algo interesantísimo, yo no lo sabía, que el Banco de la Provincia de Buenos Aires es fundador aportando capital al Banco Central de la República Argentina, con acciones y con presencia en el directorio. Uno de los directores era del año 35. Del banco, sí, en el 35. O sea que bueno, que no hay episodio de la historia económica, financiera y política de la provincia donde no aparezca algo que ocurrió con el banco, y que fue del banco, ¿no? En cada momento. Y por eso creo también que el banco expresa, ¿no? Expresa también una batería de políticas, una comprensión sobre el papel del Estado, que tiene que ser muy profunda, porque con convicciones así medio liberales, y bueno, que el banco gane plata. Sí, lo que pasa es que a veces ganar plata, las cuestiones más rentables no son coincidentes con la necesidad social, o con la necesidad, bueno, política, o con proyectos, digamos. No siempre eso de dejar esa independencia, digamos. Así que creo que eso tiene también de interés, ir encontrando ese correlato, a veces esos cortocircuitos, esa peripecia de cómo sufre el banco cuando también sufre el pueblo de la provincia, como eso, la instauración del modelo de valorización financiera tuvo como instrumento a los bancos, y entre ellos a la provincia, y la instrumentación y la puesta en marcha del modelo de industrialización y el modelo de desarrollo nacional también tuvo al banco como protagonista. O sea que uno termina diciendo, esas cosas no se pueden hacer sin un banco. Y el ojo que hay que prestarle, y cómo a veces por eso, para enojo y a veces horror de determinados personajes, necesariamente hay que definir el rol político del banco. Aunque parezca que la historia del banco es la historia de la moneda, o la historia del crédito, o la historia de las tasas de interés, o la historia de crisis financiera. No, es la historia de la provincia, la historia del banco. Y es una historia, hay una identidad también, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que hay una identidad también. Una identidad bonaerense, claro. Yo creo que sí, que está vinculada a la historia del banco, que acompañó de crecimiento, como dice Axel. Lo pensaba porque recién Axel decía esto que, claro, en un pueblo pequeño vos tenés la iglesia, tenés la municipalidad, tenés el banco. Es totalmente identitario del pueblo de la provincia. El Banco Provincia es parte del paisaje, pero también de la cuestión de la cercanía de la gente con el amigo del gerente, lo voy a ver al gerente, esas cosas. En la cola del banco, se chumea con los vecinos. ¿Cuál? Sí, y bueno, y también estos saltos que hemos hecho saltos siderales en términos de digitalización y modernización, digamos, de las prestaciones financieras. Por eso yo vuelvo al tema de inclusión. Uno dice inclusión social, inclusión política, inclusión económica, inclusión financiera, que después termina siendo una precondición para alcanzar otros objetivos. No sé, la cuenta DNI, para dar un ejemplo, que nos permitió en pandemia abrir millones de cuentas sin pisar una sucursal bancaria. Uno siempre decía, bueno, tengo que ir a abrir la cuenta del banco, es una pilada de papeles así, es un trámite, es una burocracia, que te acepten o no te acepten. Bueno, nosotros crecimos hasta ahora 6 millones de usuarios de la cuenta DNI, que es un porcentaje significativo de la población total de 17 millones de la provincia. Bueno, muchos de ellos tienen, así como en cada pueblo hay una sucursal, en cada teléfono hay una cuenta DNI. Tengo. ¿Sí? Sí. ¿Hay algo que pasa con las fotos o no? ¿Quién tiene cuenta DNI? ¿No les pasa que la foto que se sacan sale rara? Pero les voy a dar un tip.
la pueden cambiar por una foto donde Sí, salieron yo la quiero bien. cambiar porque salí bastante. Se puede cambiar. Felipe, vos ya te tenés que Me tengo que ir. ir, Pero cerremos con esta solamente. Hablábamos de inclusión financiera y demás, pero además el banco en su historia tuvo distintas políticas de inclusión, entre ellas la primera bancaria. La primera bancaria en el 19, la incorporación de los primeros trabajadores con capacidades diferentes, el tema de la dictadura, ¿no? de después en democracia ya incorporar a familiares directos y a los combatientes de Malvinas, que lo decimos rápido en el documental, lógicamente por una cuestión de tiempo, pero ustedes saben que hubo tantos suicidios como muertos en Malvinas y que la posibilidad de incorporar personal evitó bastantes muertes en esa depresión que tuvieron los excombatientes por ser excluidos de la sociedad, olvidados durante tanto tiempo. Así que esa política del banco salvó muchas vidas también, además de dignificar a nuestros queridos héroes de Malvinas. Claro, en un momento donde la sociedad le dio la espalda, prefirió no mirar qué era lo que había pasado y cómo habían vuelto, el banco los incluye y les salva la vida. Exactamente, y sigue un proceso de reconocimiento de lo que fueron y son los héroes de Malvinas, que tema del que se habla bastante poco. Bien, y terminamos con esto, sí. En la próxima gestión de Axel Kicillof, ¿por dónde va a ir el Banco Provincia? ¡Un aplauso! No, bueno, sin meternos en detalles electorales, sí, hay muchos proyectos, sí, que eso es lo interesante, me parece que eso es lo que justifica también las discusiones políticas y electorales, ¿no? Hay muchos proyectos que involucran al banco, algo sobre lo que estamos insistiendo, que obviamente con la situación que hay en el Congreso Nacional lo veo dificultoso, pero no por eso menos importante, que es elaborar una ley para la banca pública, para la banca de desarrollo, para la banca de fomento. Sí, ahí Juan la está escribiendo. ¿Está lista, Juan? No, pero fíjate que es algo que planteamos, bueno, lo planteé de sopetón cuando estábamos en uno de los actos por los 200 años del banco, pero me parece muy importante porque no se tiene mucha conciencia. Sí se sabe que la ley que rige a las entidades financieras, la ley que rige a los bancos como entidades financieras, es una ley de la dictadura, es una ley del 77 y todavía vigente, y nunca se pudo modificar, ¿no? Entre las tantas cosas que uno podría plantear de esa ley, porque hoy siendo gobernador de la provincia me preocupa, pero me preocupa más esto otro, que es que la banca pública se rige por los mismos parámetros, por las mismas regulaciones que la banca privada. Entonces cuando uno dice hay una sucursal del Banco Provincia en cada pueblo, podría ser del Santander, nada lo impide. Entonces, bajo el mismo marco normativo, sin ninguna ventaja particular, y tal vez con una cuestión de que sus propósitos y sus objetivos no son la rentabilidad en sí misma, menos todavía la rentabilidad a través de movimientos, digamos, financieros, eso hace que también el banco tenga una tensión entre sus indicadores, digamos, de ganancia y las políticas que desempeña. Por ejemplo, ahora lanzamos hace poquito, Juan me lo mandó, no pude ver la última estadística, un reintegro para compra de carnicerías, bueno, con este tema del precio de la carne. Uno desde la provincia de Buenos Aires puede contribuir con el bolsillo de la población, de la sociedad, a través de este tipo de cosas, ¿no? Y cuando uno mira esa estadística, bueno, después dice, ¿y qué? Entonces pagan y regalan. No, bueno, el banco también está con indicadores de rentabilidad, de solvencia, de liquidez, digamos, ya más técnicos, pero excelentes. O sea que estamos manteniendo ese equilibrio. Pero, si hubiera una ley especial que rigiera a la banca pública, o llamémosla más en general, banca de desarrollo, banca de fomento, digamos, una ley que no pusiera en igualdad de condiciones a un banco privado que al banco de la provincia, y bueno, tendríamos todavía más flexibilidad en algunos instrumentos, por ejemplo, para dar un crédito a determinados personas o personas jurídicas, no sé, sociedades,
o cooperativas, o emprendedores que tal vez no cumplen con determinada normativa de crédito privado, que como siempre se dice, un poco, permítame, un poco joda y un poco en serio, que el banco le da crédito solo al que demuestra que no lo necesita. Con lo cual, ¿para qué está el banco? ¿No? Que debería darle crédito a alguien que está con dificultad, pero no, porque si ve que vas a fundir o que hay un riesgo alto, no te presta. Entonces, necesitamos modificar esa normativa y tener, yo creo que se puede potenciar ese papel que hemos logrado, un poco traficando. Esa función social, ¿no? Sí, sí, y más productiva y un perfil distinto. Bueno, lo hacemos bajo el corset de una normativa que es la misma que tiene el Banco de Galicia. Eso quiere decir, porque cuando uno recorre la provincia dice, yo conseguí un crédito del Banco Provincia, ¿no? Que, que tiene una presencia muy grande. Bueno, lo hicimos con las mismas regulaciones, las mismas limitaciones que lo podría hacer cualquier banco privado. Y nos va bien. A pesar de eso, también opera como obstáculo. Entonces yo creo que ahí hay un proyecto importante, fuera de otros proyectos de crecimiento, línea de trabajo que tiene el directorio y todos los trabajadores y trabajadoras que hacen funcionar el banco, que son los protagonistas de esta historia. Así que esos 10.500, felicitaciones también por esta proyecto. Bueno, va a ser parte de la reelección entonces. Un aplauso para